Bueno, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión del Diplomado de Especialización en Legislación y Fiscalización Laboral. Como les comenté en la sesión anterior, estamos empezando el módulo número 5 y bueno, el último módulo de este Diplomado de Especialización. Es un tema sumamente importante porque vamos a hablar, o este módulo va a tratar sobre la extinción de la relación laboral, el poder de sanción que tiene el empleador. Vamos a ver justamente y traer a colación diferentes temas referidos a este estado de emergencia. ¿Cómo está la coyuntura laboral que va a tocar dentro de la coyuntura que vivimos actualmente? ¿No? ¿Qué decisiones están tomando las empresas? ¿Qué permite el Estado? ¿Cómo va a fiscalizar la SUNAFIL? Del mismo modo, vamos a ir viendo en el apartado que veamos de seguridad en el trabajo, la fiscalización laboral, sobre todo el tema de la extinción del vínculo laboral, el poder de sanción y finalmente vamos a ver coyunturas COVID 2019. En la sesión anterior vimos todo el tema de los poderes de dirección, los poderes que cuenta el empleador como consecuencia de la subordinación, ¿no? Entonces, elemento que solamente se observa dentro de una relación laboral, no dentro de una relación civil. Por ejemplo, un contrato de locación de servicio, donde un horario de trabajo, ¿correcto? Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. ¿Cómo se manifiesta la subordinación dentro del marco de poder de las sanciones, ¿no? Vimos el poder sancionador, el poder de dirección del empleador, la facultad fiscalizadora del mismo. Vimos que esos poderes que hemos analizado, hemos detallado, bueno, ustedes ya saben la mecánica, la dinámica, las personas que ya vienen desde el inicio de este diplomado saben cómo es la forma de enseñanza. Se van a ir hablando determinados temas. Para los exámenes, pongan mucha atención a las diapositivas, perdón, a las clases, porque no me remito de manera muy literal a las diapositivas. El tema es no cargar las diapositivas, ¿no? Para que sea una enseñanza más fluida. Más que todo, los temas y las soluciones vienen por el lado de las consultas, por el lado del planteamiento de casos. Vamos a ver qué es lo que dice el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema sobre determinados temas, cómo está resolviendo el Poder Judicial. Entonces, esos temas que vamos a ir viendo poco a poco van a ayudarnos a retroalimentarnos. Del mismo modo, estoy pasible de poder absorber todas las consultas que ustedes tengan y plantear casos correspondientes o muy concretos, quizás en su condición de empleador, emprendedor, en su condición de trabajador, o quizás la consulta del amigo de un amigo, ¿no? La idea es aquí retroalimentarnos todos y que ustedes puedan adquirir mayor conocimiento, perfeccionar los conocimientos que ya tienen para poder tener un buen desempeño como jefe de recursos humanos, como empleadores, incluso como trabajadores, para que sus derechos no se vean afectados, más aún dentro de esta coyuntura. Sí, voy a estar pendiente del chat para ver sus consultas, recordando además que las consultas se va a extender 10 minutos más, es decir, de 9:30 a 9:40, para poder absorber todas las consultas referentes al el estado de emergencia y sus implicancias al aspecto laboral, ¿no? Entonces, habiendo quedado claras las reglas de juego, procedamos con dónde nos quedamos. Bien, vimos los principios, vimos el principio de tipicidad, el principio de razonabilidad y proporcionalidad, todo referido a la etapa de sanciones. Y obviamente tener presente que la sanción también puede implicar una extinción a través del despido. Hablamos del principio y nos quedamos en el principio de inmediatez, que es un principio sumamente importante que ha sido ampliamente abordado por parte del Poder Judicial, sea por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema, así como el derecho al debido proceso. Entonces eso vamos viendo. El principio de inmediatez, que es otro límite del poder sancionador del empleador, básicamente radica en que no puede, dentro del procedimiento sancionador, no puede pasar mucho tiempo
entre la comisión de la falta y el inicio del procedimiento sancionador. ¿Por qué? Porque la ley dice que un empleador puede sancionar a sus trabajadores, pero dentro de un plazo razonable. Es decir, la ley no establece un plazo, no señala, a ver, tienes 10 días para sancionar a un trabajador con cualquiera de las sanciones, amonestación, suspensión sin goce de haber o el despido, pero no establece un plazo, dice un plazo razonable, y eso es lo que ha llevado justamente a muchos abogados, me incluyo, al Poder Judicial a referirse. ¿Qué se entiende por plazo razonable? Porque se entiende básicamente que entre la fecha de la comisión de la falta y la imposición de sanción, definitivamente entre ese lapso de tiempo tiene que existir un procedimiento de investigación para recabar pruebas, para recabar documentos necesarios para poder determinar la existencia o no de una falta laboral. Entonces, ¿qué sucede si es que el empleador tuvo conocimiento de una sanción? Tuvo conocimiento de una infracción cometida quizás por, no sé, Luis, Rosa, y recién, como la relación laboral era cordial, pero cuando Rosa o Luis, después de 5 o 6 meses, pese a que el trabajador ya tenía conocimiento de esa falta, incluso lo habían conversado por teléfono, hay un rastro digital donde le dice, oye, faltaste, ¿no? O no cumpliste con esta función. Entonces, después de 6 meses, cuando quizás Luis o Rosa presentan una carta ejerciendo su derecho al trabajo y cuestionando algún actuar del empleador se acuerda, uy, este es un trabajo conflictivo, ¿cómo lo saco? Recuerdo que hace 6 meses cometió una falta. No se le sancionó, porque si se le hubiera sancionado y la quiero sancionar nuevamente, estaría vulnerando el principio de prohibición de la doble sanción. Entonces, el empleador lo que hace es aplicar una medida disciplinaria. Bajo ese criterio, ustedes pueden observar la total ilegalidad de ese actuar. Y es por eso que existe este principio de inmediatez. Debe existir un plazo razonable. 5 o 6 meses y no hay investigación de por medio, en todo caso, no es un plazo razonable. ¿Por qué la ley solamente establece como criterio el plazo razonable? Ello radica porque las faltas son diferentes. Cada falta es totalmente diferente. No se puede comparar el incumplimiento de funciones con la falta de apropiación indebida de bienes, el robo, ¿no? O faltas que involucran un mayor análisis y además ámbitos de investigación, porque la falta quizás es muy elaborada. Una sustracción sistemática, por ejemplo, de una cajera de una empresa. Entonces, o el área contable. Hay que verificar también quiénes son las personas involucradas, porque no solamente hay una. Entonces, eso lo tiene claro el Poder Judicial, lo tiene claro la ley, por eso señala que es un plazo razonable y ya dependerá del empleador. Ya dependerá del empleador el poder sustentar, porque han pasado 3 meses desde que se conoció la falta y desde la aplicación de la medida disciplinaria. Si yo puedo sustentar que efectivamente he realizado todas las sesiones conducentes de investigación para poder determinar justamente que ya, con toda certeza, dicho trabajador ha sido el infractor, entonces perfectamente se puede aplicar una medida disciplinaria, pese a que ha transcurrido un tiempo prudencial, ¿no? Bueno, Alejandra plantea un interrogante, dice, ¿existe algún baremo, no lo sé, de sanciones para las faltas cometidas? A ver, me imagino que un criterio, una tabla, me imagino, algo taxativo, algo ya establecido, algún lineamiento, algún parámetro. Entonces, frente a ello, te debo señalar, Alejandra, que la ley no puede regular todos los supuestos, porque si no, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que es el Decreto Supremo 003-97-TR, que es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ya tiene bastantes artículos como para hacer una lista taxativa de todas las infracciones que puedan ocurrir. O sea, sería tratar de abarcar un universo o controlar o regular un universo sumamente grande y general, ojo, porque estamos hablando de una legislación laboral, pero hay diferentes rubros, hay diferentes sectores, hay diferentes realidades laborales. Entonces, la ley no puede regular todo ello. Es por eso que lo que sí está regulado en el artículo 25 de la ley que he mencionado
es cuáles son las faltas graves causales de despido. Es decir, si un trabajador comete esas faltas y se invoca a través de, respetando el principio de tipicidad, entonces, por ejemplo, el robo, por ejemplo, el actos de violencia contra el empleador, si un trabajador le pega a su jefe o si un trabajador se pelea con un colega, definitivamente eso está contemplado en la ley y es una falta grave causal de despido. Yo perfectamente puedo despedir al trabajador. Entonces, solamente ha regulado eso, ¿no? Karina manifiesta o pregunta, ¿no se aplica la prescripción o caducidad que establece el Código Civil? Bueno, Karina, aquí tú tienes que tener algo muy, muy claro. El Código Civil se aplica para las relaciones civiles y la prescripción a la cual o caducidad hace referencia el Código Civil es para que el trabajador pueda accionar judicialmente, perdón, para que un tercero pueda accionar judicialmente. Pero ojo, respecto a las normas laborales, existen dentro de la ley plazos de prescripción y plazos de caducidad regulados para una relación laboral. Si yo me remito al Código Civil, entonces estoy apartando de su aplicación a los trabajadores, porque el Código Civil solamente regula relaciones civiles o comerciales, como por ejemplo un contrato de locación de servicios. Yo te contrato a ti para que tú me brindes un servicio independiente, no laboral, ¿no? Un servicio independiente, y yo no cumplo con los pagos, yo te pago. Tú me provees de un servicio y yo no te pago la contraprestación. Entonces, tú puedes perfectamente accionar judicialmente la factura que yo te debo para que el juez me ordene a mí pagarte. Y para eso, el plazo que tú tienes para accionar judicialmente, presentar tu demanda ante el Poder Judicial contra mí, tiene un plazo de prescripción. Acciones personales y reales, son 10 y 5 años, dependiendo si hay conocimiento público. Hay diferentes criterios para la prescripción. Entonces, olvidémonos del Código Civil respecto a la relación laboral, ¿correcto? La propia Ley de Productividad y Competitividad Laboral establece cuáles son los plazos de prescripción y de caducidad para poder cuestionar cualquier acción ilegal del empleador. Por ejemplo, si a ti, bueno, no sé quién es TC, si me puedes decir tu nombre sería genial, para poder responderte, porque va de la mano con lo que ha mencionado Karina. Por ejemplo, si es que yo despido a Karina de manera ilegal, simplemente Karina va y dice, va a la empresa, yo le digo, ¿sabes qué, Karina? Ya no quiero que vayas, o simplemente no la dejo entrar, Karina va donde un policía, hace una constatación policial y se deja una constancia de despido arbitrario, ¿no? O va con un inspector de la SUNAFIL y deja la constancia. Si es que yo he despedido de manera ilegal a Karina y si es la situación que he planteado, Karina tiene un plazo de 30 días hábiles, los cuales se empiezan a computar desde el día siguiente del acto ilegal. Por ejemplo, si yo la despido el día de hoy, es decir, no la dejo entrar al centro de trabajo, entonces los 30 días empiezan a computarse, 30 días hábiles empiezan a computarse desde el primer día hábil siguiente, el lunes. Entonces, tienes 30 días, Karina y TC, para poder, ojo, es un plazo de caducidad, no de prescripción. Tienes 30 días para accionar judicialmente. Si tú no demandas judicialmente dentro del plazo de 30 días hábiles, entonces, por más razón que tengas y por más pruebas que existan que acrediten la vulneración de tu derecho al trabajo, tu derecho ha caducado. Por consiguiente, la demanda va a ser declarada improcedente. Yo como abogado de la empresa podría contestar la demanda presentando una excepción de caducidad. Y señalo que el presente proceso no se puede conocer sobre el fondo del asunto porque el plazo que tenía la trabajadora para accionar judicialmente ya caducó. Ahora bien, la prescripción, también la ley establece un plazo de prescripción y es un plazo de prescripción de 4 años. ¿Qué pasa si yo a ti, Karina, o TC, no te pago la remuneración o no te pago los beneficios sociales? Entonces, yo tengo un plazo de 4 años desde que se extinguió la relación laboral, sea válida o inválida o ilegal, para poder demandar judicialmente. Plazo de prescripción. Si me paso los 4 años, pierdo mi derecho a accionar judicialmente. Esos son los plazos que la ley ha establecido y que el Tribunal Constitucional y Corte Suprema ya se ha pronunciado al respecto. Pero, ojo,
La inmediatez no refiere a ese plazo de prescripción. La ley, el principio de inmediatez es una protección del trabajador para evitar una arbitrariedad, para evitar inseguridad jurídica laboral. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, que Karina no vaya a trabajar el día viernes, no justifique, ¿no? Y si yo no le aplico ninguna medida disciplinaria a Karina, Karina va a estar con una incertidumbre terrible, porque no va a saber si es que se le condonó o no. Ahora bien, el efecto del paso del tiempo es favorable al trabajador. ¿Por qué? Porque la ley dice, si es que a un trabajador dentro del plazo razonable no se le aplica ninguna medida disciplinaria, se entiende entonces por condonada la falta. Entonces, si es que yo a Karina no la sanciono dentro de un plazo razonable, no espero 5 meses, pese a que yo tenía conocimiento inmediato y ya tenía todas las pruebas para acreditar que Karina cometió una falta laboral, entonces ya se entiende que Karina ha sido condonada de la sanción. Y yo ya no puedo aplicar una medida disciplinaria. ¿Por qué? Porque estaría vulnerando el principio de inmediatez. Entonces, eso básicamente es la inmediatez. Hay dos criterios para tomar la inmediatez. ¿Desde cuándo se empieza a computarse la inmediatez? ¿Desde cuándo empieza a contabilizarse este plazo razonable? Hola Jordi, ¿qué tal? Jordi plantea la siguiente interrogante. ¿Es válido el despido por falta administrativa, teniendo esto un contrato indeterminado? Bueno, Jordi, cuando asumo que cuando te refieres a una falta administrativa, te refieres a cualquier falta, ¿no? Entonces, eh, así tengas tú una relación laboral a plazo fijo, con término de contrato, o seas un trabajador indeterminado, no te da las facultades para que un trabajador haga lo que se le venga en gana y no cumpla con el reglamento interno de trabajo, porque son las reglas de juego. Me ha pasado muchas veces que he visto trabajadores que me dicen, bueno, ya cumplí 5 años, ya soy un trabajador indeterminado y bueno, ya nadie me puede sacar. Ojo, ese es un error. La única diferencia entre un trabajador indeterminado y a plazo fijo es que uno, su vencimiento de contrato no tiene término, y el otro sí. Pero ojo, los dos son trabajadores que se encuentran sometidos al poder de dirección del empleador. Los dos se encuentran sometidos a las reglas de juego que establece el reglamento interno de trabajo. Así que si uno comete una falta laboral que implique una causal de despido, perfectamente yo puedo despedirlo indistintamente si es a plazo fijo o es indeterminado. No existe esa diferencia, no existe un blindaje para los trabajadores indeterminados. Ojo, siempre el empleador tiene que acreditar la falta laboral y al mismo tiempo tener presente justamente los criterios que hemos visto anteriormente, ¿no? Estos, la gravedad de la conducta, factores de atribución, la antigüedad del trabajador, los antecedentes disciplinarios. Entiendo que Jordi puede señalar una falta administrativa como, por ejemplo, un incumplimiento de una función, pero ¿qué pasa si el trabajador, que efectivamente puede ser una falta leve, no es una falta grave ni muy grave, pero ¿qué pasa si Jordi viene acumulando faltas leves durante cada mes? Y cada mes lo estoy sancionando con una llamada de atención o con una suspensión sin goce de haber. Y viene acumulando una serie de conducta negativa, pese a que sea una falta leve. Si se da ese caso y Jordi comete una falta leve, como él la denomina sanción administrativa o falta administrativa, yo perfectamente, en base al criterio de razonabilidad y proporcionalidad, yo perfectamente puedo sustentar que ya el trabajador se le sancionó por primera vez con una llamada de atención escrita. Se le volvió a sancionar con otra llamada de atención. Vuelve a cometer faltas leves, por ende yo lo suspendo por un día. Comete, es reincidente, bueno, lo suspendo por 2 días. Entonces, el hecho de que a un trabajador se le aplique una medida disciplinaria no es que tenga un efecto negativo, bueno, sí tiene un efecto negativo, pero tiene un efecto de reflexión, es decir, para que el trabajador enmiende su conducta y evite futuras sanciones. Entonces, si no se puede observar que el trabajador, pese a que ha sido sancionado en reiteradas oportunidades, sigue cometiendo faltas administrativas y por ende no hay el trabajador no enmienda su conducta, entonces corresponde perfectamente viable, siguiendo esos criterios de evaluación, aplicar una medida disciplinaria extrema, como por ejemplo el despido. No hay ningún inconveniente respecto a ello. Hola Walter, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Walter menciona, tiene que ser falta grave para actuar inmediatamente.
siempre y cuando conoció y comprobó la existencia. Bueno, Walter, no solamente hablamos de una falta grave. Recordemos que en el reglamento interno de trabajo yo puedo establecer dentro de mi empresa cuáles son las faltas leves, cuáles son las faltas graves y cuáles son las faltas muy graves. Yo tengo que investigar y sancionar todas las faltas. O sea, esa es la idea, porque necesito tener un orden en mi empresa. Entonces, no es que yo tenga que investigar de manera inmediata solamente las faltas graves o cuando quiera despedir a un trabajador. No, tengo que investigar todas, porque toda medida disciplinaria es necesario que se cumpla con todos estos principios. Entonces, es necesario que tengan en cuenta ello. Vamos a ver ya el tema del procedimiento interno. Entonces, a ver, TC señala un tema muy interesante que es lo que estaba manejando. ¿Cuál sería el criterio para señalar el tiempo de sanción? TC, bueno, te agradecería, TC, que me pongas tu nombre porque no sé, no se me da muy bien llamar de TC. Ah, Osvaldo. De acuerdo, Osvaldo. A ver, imagínate que tú seas un empleador, puede ser que lo seas, de hecho, y yo trabaje para tu empresa. No te preocupes, Osvaldo. Y yo trabajo para tu empresa, ¿correcto? Entonces, yo no voy a trabajar un día a la empresa. Obviamente, tú eres el gerente general, tú eres el dueño y tú no conoces, pero sí se le va a reportar al jefe de recursos humanos porque es quien maneja la planilla y quien va a pagar, ¿no? Entonces, si hay una falta, si hay una inasistencia, me vas a descontar, obviamente. Entonces, ¿qué pasa si yo falto? Obviamente, tú vas a tener conocimiento de la falta, ¿no? Tu jefe de recursos humanos va a tener conocimiento de la falta, me va a pedir a mí que presente la justificación correspondiente, y si no la justifico, se entiende que he cometido una falta laboral. Y tú me puedes llamar la atención o suspender, ¿no? Pero ahora bien, si he sido reiterante, tú me puedes aplicar una medida disciplinaria de despido, no hay ningún inconveniente. Hay que evaluar cada caso en concreto. Ahora bien, teniendo en cuenta ese ejemplo, yo te planteo otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo he sido tu contador y yo te he estado robando de manera sistemática? Pero lo he hecho tan bien que no he dejado rastro. Entonces, tú te das cuenta, tú haces una auditoría contable ahorita a tu empresa y eh, el contador o los auditores externos señalan que hay un faltante de dinero o hay irregularidades en la contabilidad. Y señalan que efectivamente, y tú empiezas a hacer las investigaciones. Y de las investigaciones tú puedes apreciar de que, bueno, que te han estado sustrayendo dinero, pero bueno, hasta diciembre del 2019. Pero tú recién has tenido conocimiento el día de hoy, 17 de abril o 18 de abril. Entonces, tú empiezas tu investigación y te demoras un mes más, porque partes de la auditoría contable, del informe contable. Entonces, tú empiezas a investigar para saber quiénes son las personas que han estado involucradas. Y además, para verificar si no te están robando más plata. Entonces, ves dos escenarios donde la complejidad del caso o de la falta laboral ha generado que tú realices más investigaciones en una sanción, como por ejemplo el robo sistemático, que en otra sanción, como por ejemplo la falta. Es por eso que la ley establece que tú, para poder aplicar una sanción, ojo, no es un plazo de prescripción ni caducidad. Si para ejercer tu poder sancionador, tienes un plazo razonable. ¿Por qué? Porque va a depender de cada falta laboral. Es sumamente complicado poner un plazo para todos, 30 días. ¿Por qué? Porque hay faltas que se pueden sancionar en el mismo acto. Por ejemplo, yo voy a la empresa y voy y te tiro un puñete en la cara, porque estamos discutiendo y te pego. ¿Correcto? ¿Qué investigación más necesitas tú para poder aplicar una medida disciplinaria? Ninguna. ¿Por qué? Porque tú ya tienes conocimiento de la falta. Tú tienes que recabar solamente mi declaración. Y si hay cámaras, ya no es necesario, porque es un acto sumamente objetivo. La lesión, el acto de generar una violencia. Entonces, si te das cuenta, en esa situación, tú me puedes perfectamente aplicar una medida disciplinaria ese mismo día o al día siguiente. Claro está que si yo no te pego a ti, sino que le pego a un compañero y el jefe de recursos humanos se entera después de una semana y realizan la investigación, y entonces la sanción va a ser cuando tengas conocimiento, a partir de una semana, ¿no? O sea, son situaciones diferentes. Lo que el empleador debe de acreditar y que el trabajador tiene que verificar que se está acreditando es que entre la comisión de la falta y otro punto importante, que el empleador tenga conocimiento, haya un plazo razonable, se justifique con el proceso de investigación.
Y el tercer punto de referencia es la aplicación de la medida disciplinaria. El transcurso de ese tiempo entre esos tres puntos tiene que estar plenamente justificado. Obviamente, yo no te voy a justificar, yo no te puedo justificar por qué no me sancionaste en el caso del robo en diciembre de 2019, en enero de 2020, febrero, marzo. ¿Por qué? Porque el empleador no tenía conocimiento de ese hecho. Entonces, ¿por qué te voy a sancionar si no tengo conocimiento de un hecho ilegal o una falta laboral? Entonces, bajo esta premisa, la Corte Suprema lo que ha determinado es, ok, este plazo va a ser, en algunos casos, no desde la comisión de la falta, porque ya te planteé el caso del retiro o de la sustracción sistemática, porque la falta laboral viene dada de manera, cuando tú sustraes dinero, sino que la falta laboral, perdón, el plazo razonable empieza a computarse desde que el empleador tiene conocimiento. Y bueno, ¿desde cuándo tiene conocimiento? ¿Desde cuándo se puede comprobar? Bueno, desde cuando los auditores externos le remiten el informe de auditoría, donde se verifica y se concluye que hay una sustracción de dinero y que lo más probable es que sea el contador. Entonces, a partir de ahí, y empieza a correr tu plazo razonable que tienes para poder sancionar. Entonces, tienen que ver, señores y señoras, esos tres puntos. Hay algunos casos en los cuales la comisión de la falta se va a dar justamente cuando el empleador tenga conocimiento. El caso que he dado, que se aplica para este supuesto, es el tema de la agresión física directamente al empleador. Y el otro supuesto del robo es que el plazo de caducidad, razonable empieza a computarse desde que el empleador tiene conocimiento. No se le puede exigir al empleador que haya debido sancionar cuando no debió de cometer, cuando no tenía conocimiento de la falta. Eso sería absurdo. Entonces, tengan en cuenta, desde que se tiene conocimiento, pero claro está, va a depender de cada caso en concreto. Eribel. Bueno, Eribel señala, para que este tipo de sanciones es necesario las evidencias. Me imagino que sustenten las faltas cometidas. Efectivamente, el tema de la probanza es sumamente importante. Yo no puedo determinar que Alejandra o Eribel o Karina, yo no le puedo imputar una falta laboral sin probarla. Tengo que darle el sustento correspondiente. Vamos a ver eso en el procedimiento, en el flujograma que he elaborado. Alejandra señala, Elizabeth, supongamos que estás dentro del tiempo de prueba, en que en alguna empresa y tengas una relación con un compañero, se descubre, lo despiden, sin decirle más o a los dos, sino al trabajador que recién ingresado, sin darle alguna explicación. A ver, básicamente lo que está planteando Elizabeth es, ¿qué pasa si un trabajador se encuentra en un periodo de prueba y tiene una relación amorosa con una compañera de trabajo que también está curiosamente en un periodo de prueba? Entonces, a ver, el mantener una relación amorosa, sentimental con un trabajador no puede ser una causal de extinción de la relación laboral, ni mucho menos de aplicar alguna medida disciplinaria, porque no estás contraviniendo ninguna falta laboral. Ahora bien, ten presente que el periodo de prueba es un periodo en el cual el empleador tiene la facultad y el derecho de extinguir el vínculo laboral sin seguir ningún procedimiento y sin imputarte alguna falta laboral, extinguir la relación laboral. Es un periodo de prueba de 3 meses para los trabajadores ordinarios, 6 meses para los trabajadores de confianza y 1 año para los trabajadores de dirección. Dentro de ese periodo de 3 meses, lo que le interesa al trabajador, al empleador, o va a evaluar es el desempeño, son las expectativas que el empleador tenía en tu contratación. Si es que no se cumplen con esas expectativas, que básicamente radican en el ámbito operativo, en el ámbito de trabajo, entonces perfectamente se puede extinguir la relación laboral. Pero muchas empresas lo utilizan, claro está, como tú lo mencionas, ¿no? Para poder utilizarlo por razones totalmente diferentes. Es por eso que yo te recomendaría que puedas demandar judicialmente y solicitarle que si es que había un tema operativo que no cumple con las expectativas, que logre acreditar justamente que el motivo por el cual no cumple las expectativas. Si ya evaluó mi desempeño, hay que ver los resultados, porque eso puede caer en una arbitrariedad. Los jueces no lo toman mucho, pero yo creo que con una buena defensa lo puedes acreditar.
Alejandra plantea, ¿qué sucede si la falta no está prescrita en un reglamento interno de trabajo? Muy buena pregunta. Si es que yo no tengo establecido la falta laboral, no está establecida en la ley y no está establecida en el reglamento interno de trabajo, bueno, se vulnera el principio de tipicidad, ¿no? Porque tiene que estar regulado en un documento. Ahora bien, es posible que yo en mi reglamento interno de trabajo no establezca todo el universo de las faltas, pero tengan en cuenta que es causal de despido en el literal A del artículo 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, señala el incumplimiento del reglamento interno de trabajo, ¿no? También pueden señalar otro literal señala actos contra el honor, ¿no? Entonces, ¿puedo yo enfrascar o en todo caso orientar esa falta no contemplada? La puedo contemplar, la puedo regular con otra causal, ¿no? Pero si es una causal muy específica que no está contemplada, entonces en principio no podrían sancionar. Pero se tiene que analizar el caso en concreto. Porque si es una falta que no está contemplada en el reglamento interno de trabajo y por ende tú no tienes conocimiento, no pueden aplicar una medida disciplinaria. ¿Por qué? Se estaría vulnerando el principio de tipicidad. A ver, Osvaldo plantea, si aplico un procedimiento administrativo sancionador a un empleado como jefe superior en esta semana, al contador del empleo, pero mientras se cumple con notificarle, remiten otro PAP y lo vuelvo a sancionar, señalando que no ha quedado firme la primera, se le sancionaría como reincidente o no, porque tampoco se indicaría como primario. A ver, para entender un poco tu pregunta. Tú tienes un trabajador que ha cometido una falta laboral y mientras tú investigas esa falta laboral, a mitad de esa investigación, el trabajador comete otra falta laboral. ¿Correcto? Ese es el panorama que tú has señalado. Tú perfectamente lo que puedes hacer es acumular ambos procedimientos administrativos y aplicar una medida disciplinaria. O lo que puedes hacer es tratarlas de manera independiente, aisladas. Primero cerrar uno, aplicar una medida disciplinaria y con la segunda falta laboral que culmine tu investigación, le aplicas otra medida disciplinaria, pero pudiendo aumentar la sanción en base a la reiterancia de la falta laboral, ¿no? Entonces sí lo puedes hacer, pero habría que ver cómo lo enfrascamos, ¿no? Puedes acumularla perfectamente sin vulnerar el principio del debido proceso, ni mucho menos el derecho de defensa del trabajador, o lo puedes tratar de manera aislada, independiente, no hay ningún inconveniente, no vulnera la norma. Alejandra plantea, dentro de las empresas las relaciones amorosas son consideradas conflicto de intereses, es decir, si se trata de una cajera en relación amorosa con el supervisor de caja, se podría entender que todo forma parte del mismo expediente. Bueno, ahí está respondiendo la pregunta de Osvaldo. Sí, efectivamente, eso puede pasar, pero ojo, si la chamba justamente del empleador, de su jefe de recursos humanos y del abogado de esa empresa es acreditar justamente que muy al margen de la relación laboral, el supervisor de recursos humanos está incumpliendo sus funciones. ¿Por qué? Porque una de sus funciones es ser objetivo y controlar a su personal a cargo. Entonces, si yo logro acreditar muy al margen de la relación laboral, de la relación amorosa o sentimental, puedo acreditar que se ha incumplido las funciones porque quizás le está dando preferencia a una persona que a otra y está cometiendo actos de discriminación porque efectivamente tiene un conflicto de intereses, entonces se le puede aplicar una medida disciplinaria. Pero ojo, yo no puedo sancionar por el simple hecho de tener una relación amorosa. Eso es está totalmente prohibido. Bien. Lo que tengo que buscar es justamente si es que como consecuencia de ello hay una infracción a mi reglamento interno de trabajo. Bien. Veamos. Vimos la inmediatez, vimos las consecuencias inmediatas, ¿no? Vamos a ver lo que dice la Corte Suprema respecto a esto, la inmediatez. Primer supuesto, señala que la supuesta falta imputada al trabajador debe ser determinada como tal en la fecha que supuestamente fue cometida, resultando contrario al principio de inmediatez que el empleador ejerza
su poder sancionador habiendo transcurrido entre 6 y 9 años desde la comisión de la supuesta falta. En tal sentido, el colegiado, la Corte Suprema, es de la opinión que la imposición de una sanción a destiempo constituye un ejercicio irregular de las facultades sancionadoras de la entidad empleadora. Esto ¿quién lo resuelve? Lo resuelve el Tribunal Constitucional en los expedientes 2339-2004-AA-TC y el expediente 1070-2003-AA-TC. Otro criterio del TC dice, de lo expuesto se advierte que el despido fue acordado después de 5 meses entre la fecha de la comisión de la supuesta falta y la notificación de la carta de preaviso de despido. En este caso, ojo, hay un procedimiento de despido de por medio. Entonces, vemos que entre la fecha de la comisión de la falta, ¿no?, y la notificación de la carta de preaviso de despido, es decir, cuando se inicia el procedimiento de despido para sancionar por despido a un trabajador, han pasado 5 meses. Dice, en consecuencia, en el presente caso se encuentra acreditada la transgresión del principio de inmediatez consagrado en el artículo 31 del Decreto del Supremo 003-97-TR, ya que entre la fecha de la comisión de la presunta falta grave y la del despido, transcurrió un periodo prolongado que implica la condonación u olvido de la falta grave, así como de la decisión tácita del demandado de mantener vigente el vínculo laboral. Por tanto, se ha acreditado la vulneración de los derechos constitucionales del demandante al debido proceso y al trabajo reconocido en los artículos 139, inciso 3 y 22 de la Constitución. Esto lo pueden observar en el expediente número 1799-2002-AA-TC. Entonces, como pueden ver, este es un caso de un despido, donde quizás el trabajador demandó judicialmente, dentro del plazo de los 30 días hábiles, demandó la indemnización por despido arbitrario o la reposición al centro de trabajo, cuestionando el procedimiento de despido como consecuencia de una vulneración del principio de inmediatez, porque entre la fecha de la comisión de la falta y el procedimiento de despido han pasado 5 meses, y el empleador no ha logrado acreditar que en esos 5 meses no se ha realizado ningún tipo de actos conducentes de investigación para poder acreditar la comisión de la falta laboral. Entonces, ante el transcurso del plazo razonable establecido por ley, se entiende que la falta ha sido condonada y por ende no se puede aplicar ninguna medida disciplinaria. Bien, creo que había una interrogante en el chat. Claro, no es sanción, pero sí es un principio. Alejandra. No sé a qué te refieres con eso de que, claro, no es una sanción, pero sí es un principio. Respecto a qué tema, me imagino lo que señalaba Osvaldo. Bien. Tenemos el primer caso que señala: en conclusión, se puede determinar que no se ha vulnerado el principio de inmediatez. Ahora vamos a los casos en los cuales no se ha vulnerado el principio de inmediatez, ¿no? Donde el empleador puede acreditar y puede justificar el paso del tiempo, con informes de determinadas áreas, con declaraciones, con todo un proceso de investigación. Entonces, ya que el tiempo transcurrido no ha superado el plazo razonable de investigación y sanción. Y si bien es cierto, ha transcurrido 7 meses, como ven, en este caso el Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución en el Perú, ha evaluado un caso de 7 meses. Y en los otros casos que hemos leído, vemos 5 meses. ¿Por qué cambia de criterio? Por algo muy fundamental y esencial. Y lo dice: ha transcurrido 7 meses desde que el empleador tomó conocimiento de los hechos. También lo es que la extensión del plazo ocurrió debido a la situación de especial complejidad de la investigación detallada en los considerandos precedentes, de lo que se puede concluir que el empleador no renunció a su facultad sancionadora, ya que ha transcurrido un plazo razonable que ha estado condicionado a la investigación y determinación de responsabilidades con la notificación debida a las partes del conflicto. Entonces, como pueden ver, en estos 7 meses el empleador ha acreditado con documentos que ese transcurso del tiempo
ha sido y la no aplicación de una medida disciplinaria ha sido como consecuencia de que, uno, la falta laboral ha sido compleja, como por ejemplo el caso de la sustracción sistemática del contador. Entonces, es necesario tener una auditoría contable, realizar la investigación interna pertinente, y eso toma tiempo. Entonces, si yo como empleador puedo acreditar que ese transcurso de tiempo ha sido justificado porque la complejidad del caso amerita todo un procedimiento de investigación para tener los elementos de prueba certeros que determinen una responsabilidad por parte del trabajador, entonces no hay ningún inconveniente y no se vulnera el principio de inmediatez. Los casos anteriores, de 7 años y 5 meses, por ejemplo, el empleador no pudo acreditar ese paso del tiempo. Entonces, si yo no puedo acreditar, debo entender que el empleador ha renunciado a su derecho de sancionar al trabajador y por ende se ha condonado la falta, la falta laboral. Bien, tenemos interrogantes. Ya, Alejandra quiere complementar, dice, el tema de las relaciones amorosas dentro de las empresas, desde el punto de vista del conflicto de intereses, es negado, pero por eso no me queda claro. A ver, Alejandra, lo reitero, no puede prohibirse o no se puede sancionar. Yo no te puedo sancionar a ti por mantener una relación amorosa con Osvaldo. No lo puedo hacer. Si yo lo pongo en mi reglamento interno de trabajo y te sanciono con una amonestación, con una suspensión o con el despido, por esa causal, así yo lo tengo en mi reglamento interno de trabajo, esa causal es ilegal. Por más que se encuentre aprobado por el Ministerio de Trabajo, mi reglamento interno de trabajo, por más que me hayas puesto conocimiento, esa falta es ilegal. Entonces, lo que sí puede pasar es que yo analice el caso en concreto, como empleador, haga las investigaciones y pueda determinar que Osvaldo, como tu supervisor, te ha dado preferencias, te ha dado algún beneficio, un beneficio que quizás no te correspondía, algún bono de productividad, ha cambiado cifras para favorecerte, ha cambiado data, números. Es decir, ha incumplido y actuado deshonestamente para darte un beneficio. Eso sí lo puedo sancionar, pero no la relación amorosa como tal. Como, efectivamente, algunas empresas, para evitarse todos estos líos entre dientes, te van a decir está prohibido, pero no lo pueden prohibir y no te pueden sancionar por ello. Te sancionan por la consecuencia inmediata que eso genera. Entonces, por actuar de manera desleal, por favoritismos, por alterar números para poder darte un beneficio que no te corresponde. Entonces, eso se puede dar y eso es lo que se sanciona, más no el estatus laboral, el estatus emocional o afectivo del trabajador. Ahora, Emanuel señala, las relaciones amorosas pertenecen al conflicto de intereses. Hay empresas que sí les importa y lo toman como un tema importante en el desempeño de trabajo. Otras empresas no se fijan mucho en eso. Claro, Emanuel, pero eso básicamente como una política interna que en todo caso se pueda recomendar o no, pero no algo que se puede imponer y que pueda ser materia de sanción. Yo no te puedo sancionar, y lo reitero, yo no te puedo sancionar a ti por tener una relación con una determinada persona. Es como, por ejemplo, que yo diga, bueno, acepto las relaciones amorosas, pero, bueno, las relaciones amorosas solamente heterosexuales. Las relaciones amorosas gay, yo no forma parte de mi política y por ende yo voy a sancionar a las personas que tengan relaciones amorosas gay. ¿Eso está bien? No, definitivamente. Entonces, estoy cometiendo un acto de discriminación y yo no te puedo sancionar por tener una relación amorosa gay. Eso está totalmente prohibido. Sería un acto discriminatorio. Lo que sí te puedo sancionar, sea una relación hetero, una relación gay, yo lo que puedo sancionar es que, por ejemplo, tengas alguna conducta indecente quizás con tu pareja, sea hombre o sea mujer, dentro del horario de trabajo y dentro de la empresa, ¿no? O sea, esos actos impropios dentro de las instalaciones de la empresa y el horario de trabajo, sí las puedo sancionar, pero no la relación en sí, ¿no? Entonces, eso ténganlo muy, muy claro. Bueno, Alejandra sigue planteando que están referidas a principios. No entiendo a qué principio. No existe ningún principio que te prohíba eso. Eso es un tema vamos a la Constitución. Yo no puedo prohibir las relaciones sociales, que implica ello una relación amorosa y amical.
eso sería extralimitarme. Alejandra plantea esperar que eso pase, es decir, que el trabajador entre en faltas. Sin novedad, continuemos. No sé, Alejandra, ¿a qué te refieres con eso? Más aún el tema de sin novedad, continuemos. Bueno, es la recomendación que yo puedo dar como abogado a las empresas, que eso sería un acto ilegal, ¿no? Yo nunca recomendaría a una empresa que sancione a un trabajador por tener una relación amorosa. Nunca. Y si lo hace, el empleador está cometiendo una ilegalidad. No en base a principios, como lo hemos visto, sino en base a un criterio constitucional plenamente establecido. Entonces, yo lo que tengo que sancionar es efectivamente una falta laboral. No puedo sancionar por otra cosa. Y si tú me dices que tengo que esperar que el trabajador entre en faltas, bueno, pues es que eso es lo que sanciona. Se sanciona una falta laboral. No se sanciona otra cosa. Si yo pongo como falta laboral el iniciar una relación laboral, una relación amorosa, esa falta es ilegal. Porque eso no es una sanción. Entonces, sí, efectivamente, Osvaldo. Tú me planteas solo sería una conducta indecente, claro, pero obviamente, siempre y cuando hay una conducta indecente, por un exceso de comportamientos afectivos, que, no sé, que se pongan a besar dentro de la empresa de manera muy afectiva, que cometan algún tipo de acto muy afectivo y que llegue al tema de faltar al pudor a los terceros trabajadores, o utilicen las instalaciones para realizar actos en contra del pudor. Eso yo lo sanciono. Las conductas generadas por la relación amical o amorosa que pueda suceder. Eso es lo que sanciono. Emanuel plantea, hace un tiempo dentro de una empresa financiera fueron hasta tema con abogado de la empresa, donde la empresa recomendó que uno de los dos trabajadores renuncie para que deje de haber conflicto. Sí, efectivamente, Manuel, puede darse el caso, pero ojo, de que el hecho de que una empresa lo haga no quiere decir de que sea legal. Eso necesito que lo tengan claro. Tanto el trabajador como el empleador pueden hacer lo que quieran. Y usted me puede decir, sí, pero el trabajador hizo esto, sí, pero el empleador de la empresa tal hizo esto. Correcto. Pero ojo, hay que verificar si es que ese actuar es legal o no. Lo que yo les planteo en este caso y lo que ustedes aprenden en este diplomado es saber diferenciar estos casos. ¿Qué es legal y qué no es legal? Y además los oriento para que cumplan con los parámetros de legalidad y se respeten los derechos laborales de los trabajadores y se respeten también los derechos del empleador. Entonces, para que ambas partes, porque obviamente este curso no está dirigido solamente a trabajadores, sino también a jefes de recursos humanos, a administradores que quizás son emprendedores, tienen una microempresa, entonces, y que manejan personal. Entonces, definitivamente les tengo que dar todas las herramientas laborales necesarias para que puedan actuar dentro del margen de la legalidad. A ver, Elizabeth señala, así es, dentro de los bancos, por experiencia de una compañera, hicieron que uno de los dos renuncie. ¿Cuántas veces hemos visto este tipo de casos y lo hemos dejado pasar? Qué importante es aprender estos temas. Sí, efectivamente, pero como les comento, lo ha hecho una empresa y efectivamente no es legal. Germán plantea que contra esto ya no se puede pelear porque la no renovación del contrato es decisión de la empresa. Sí, efectivamente, Germán, lo que planteas es válido, pero ojo, partiendo de la premisa que tu contrato haya sido celebrado de manera válida. ¿Qué pasa si tu contrato, si el empleador no cumple con las formalidades de ley de los contratos? Lo hemos visto en el módulo 1, no tiene una cláusula objetiva de temporalidad, tu contrato se desnaturaliza. Yo te contrato para una determinada labor, según el contrato, pero tú en la realidad haces otro, aplicas el principio de primacía de la realidad. Si yo, no sé, si tú me planteas ese caso, yo lo primero que haría, muy al margen de la falta, lo que haría es, bueno, Germán, dame tu contrato, quiero revisarlo. Todos tus contratos, todas tus renovaciones. Si yo detecto que en uno de ellos, que es una cadena de renovaciones, no se cumple con las formalidades, entonces tu relación laboral es indeterminada. Entonces,
el extinguir el vínculo laboral por no renovación es ilegal, es un despido. Por consiguiente, puedes solicitar la indemnización por despido arbitrario o la reposición al centro de trabajo. Es decir, no se acaba ahí. Para eso existen otras herramientas donde puedas tutelar tus derechos laborales. Cristian señala, un acuerdo de partes es legal. Eso es lo que ha pasado con esos casos. Bueno, sí, efectivamente, muchas veces se ha pactado el mutuo disenso, que de hecho es una falta, es una forma de extinguir el vínculo laboral de manera válida. Yo le puedo decir a un trabajador que quizás no lo puedo despedir y llegar a un acuerdo y decirle, ¿sabes qué? Ni tú quieres trabajar acá, ni yo quiero que trabajes acá. Entonces, firmamos este mutuo acuerdo, pero ojo, eso no implica que el empleador no le va a pagar nada. Claro, tiene que pagar una indemnización. Eso es lo que se llama compra-renuncia. Tiene que pagarle una suma de gracia por extinguir el vínculo laboral de esa manera. Y si ambas partes lo acuerdan y si el trabajador está de acuerdo, entonces el vínculo laboral se extingue de manera válida. Pues claro está que tiene que haber una revisión de que efectivamente sea la firma del trabajador, que el trabajador no haya sido coaccionado, etc. Pero hay muchas maneras de poder cuestionar esa salida ilegal que puede tener una empresa con un trabajador. Edibel señala, a ver, Alejandra plantea, así es, y tengo entendido que es un caso legal el conflicto de intereses. A ver, el tema del conflicto de intereses que se viene planteando durante todo el chat. No hay una causal de conflicto de intereses, porque tú puedes tener conflicto de intereses por muchas cosas, Alejandra. Por ejemplo, tú eres trabajador de la empresa y al mismo tiempo tienes quizás un negocio o eres accionista de otra empresa que quizás le provee de un determinado servicio a esa empresa, a tu empleador. ¿Tú tendrías un conflicto de intereses? Claro que sí, porque tú eres accionista de esa empresa que le brinda un servicio a la empresa, a tu empleador. ¿Tienes un conflicto de intereses? Sí. ¿Te puedo despedir por ese conflicto de intereses? No. Entonces, el conflicto de intereses no existe como causal en sí, sino siempre y cuando ese conflicto de intereses se materialice en una consecuencia o vaya en contra de los lineamientos internos de la empresa. Entonces, por ejemplo, que tú favorezcas a tu empresa para que le paguen rápido antes que a los trabajadores, o quizás acelerar el trámite o los procesos internos de pago a los proveedores, eso, no hablamos de conflicto de intereses, eso es ir en contra de las funciones y reglamentos y disposiciones internas de la empresa. Y eso se sanciona, no el conflicto de intereses. ¿Me dejo entender? Porque si es así, yo no siquiera podría contratar a parejas de esposos. No lo podría hacer. Entonces, eso está totalmente desfasado. Que lo hagan en la práctica algunas empresas, bueno, sí, se puede dar el caso. Se pueden encontrar ustedes con muchos, incluso pueden ser casos personales. Pero que eso sea legal es otro análisis. Edibel señala, doctor, ¿sí se puede sancionar el delito del estado etílico aplicable al reglamento en horario de trabajo comprobado bajo un análisis de sangre por test? Sí, efectivamente, la ley de productividad y competitividad laboral lo regula incluso como una falta grave. Pero ahora bien, en este caso, en esta falta, que ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, vamos a analizar cada una de las faltas graves, causales de despido, tenemos que, si por ejemplo, tú eres administrativa, ¿no? Eres jefe de recursos humanos y llegas en estado de ebriedad y yo lo compruebo con mi alcotés que le hago a todos los trabajadores, da positivo y para ello la ley dice que tiene que apoyarse bajo una constatación policial. Pero quizás hay empresas que no están cerca de una comisaría. O lo que sucede muchas veces en las empresas, en Talara, en el Alto, en los órganos, por esas zonas donde me ha pasado que me llaman y dicen, doctor, tenemos un trabajador que ya en estado de ebriedad o tiene alcotés tanto, ¿no? Tanto porcentaje. Lo llevamos hasta Sanidad de Talara, que son 1 hora de viaje. Y bueno, pues ustedes saben que mientras más tiempo pasa, el alcohol va reduciendo su cantidad en la sangre. Entonces, el factor tiempo en este caso es sumamente importante. Entonces, ¿cómo yo puedo evitar o superar esa formalidad que me exige la ley de tener una constatación policial? Que lo único que hace es generar certeza, porque el empleador puede fabricar pruebas para despedirte, eso es claro. Pero ¿qué pasa si mi alcotés, de todos los lunes, por ejemplo, o después de cada feriado, mi alcotés yo lo hago grabado, o lo hago en un sitio, en Garita, donde hay una cámara de vigilancia que vea a todos los trabajadores?
Si yo tengo grabado todo eso, el momento que le tomé el alcotest y salió un positivo, el primero, saco un lado el trabajador y le tomo otra prueba, porque puede ser un falso positivo el primero, y le tomo otra prueba y sale nuevamente positivo, y eso lo tengo acreditado con la cámara de seguridad, entonces no va a haber ningún inconveniente y tú puedes sancionar al trabajador. Ahora bien, es importante saber si es que el trabajador tiene asignadas labores de riesgo o no. ¿Por qué? Porque esta causal te dice, para poder despedir por temas del estado de ebriedad o incluso por llegar con efectos bajo estupefacientes, drogas, tiene que haber reiterancia. No lo puede despedir a la primera vez que llega en estado de ebriedad o llega con haber ingerido algún tipo de droga psicotrópica. ¿Por qué? Porque la ley establece reiterancia. Ahora bien, el segundo supuesto te exige y te pone una salvedad, salvo los casos donde el trabajador sea un trabajador que tenga asignadas ese mismo día trabajo de riesgo. Por ejemplo, que tú, Eribel, llegues a trabajar el lunes y el lunes tenías programado o programada que conduzcas un tráiler o maquinaria pesada. Definitivamente tú no puedes realizar esa labor en estado de ebriedad porque puedes ocasionar un accidente de trabajo. Entonces, para esos casos donde el trabajador realice labores de riesgo, donde implica mayor responsabilidad por parte del trabajador porque él sabe qué labores tiene que hacer, la ley ya no te pide la reiterancia. Basta con que llegue un día en estado de ebriedad comprobado y que tenga unas labores de riesgo, tú puedes iniciar el procedimiento de despido y extinguir la relación laboral por esta causal. Bueno, Melina manifiesta, en mi anterior trabajo, condicionaron a unos amigos que trabajan ahí porque ellos tenían una relación y le dijeron que uno de ellos se tenía que ir porque si no, los dos se iban. Bueno, como les repito, esto es un actuar ilegal por parte de la empresa, no hay motivos. Si es que a uno de ellos lo votan o lo despiden por alguna de estas causales, definitivamente el trabajador puede ir perfectamente al Poder Judicial para amparar su derecho. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El conflicto de intereses se sanciona siempre. A ver, como conflicto de intereses en sí no, pero sí se sanciona la consecuencia del conflicto de intereses, el manejar pruebas, el acelerar procedimientos de pagos, el favorecer a una determinada persona sin ningún sustento. Eso sí se sanciona, porque eso es lo que tú vas a incumplir, no la relación amical o emocional o sentimental. Cristian señala, cuando eres juez y el PAD parte, se determina... cuando eres juez y parte, se determina con el conflicto de intereses. No entiendo a qué te refieres cuando señalas que eres juez y parte. Hemos señalado que efectivamente, si es que no eres objetivo, si tú formas parte del procedimiento sancionador y efectivamente aportas pruebas falsas para favorecer a tu enamorado o tu enamorado, para que no se le aplique una medida disciplinaria y yo puedo acreditar como empleador que efectivamente has proporcionado medios de pruebas falsas o has mentido en tu declaración, perfectamente te puedo sancionar, pero no por el conflicto de intereses, sino por la consecuencia inmediata, porque has falsificado una prueba, porque has mentido en tu declaración cuando te solicité tu declaración o tu testimonio. Ahí sí te puedo sancionar, por esas faltas. Alejandra plantea, así es, no se deben contratar parejas. Bueno, yo no te recomendaría que tengas esa concepción porque puede generarte contingencias laborales, Alejandra, sea como empleador. Exacto, Germán, muy buen ejemplo. No es necesaria una relación amorosa o sentimental, tener familiares o simplemente que tu proveedor, favorecer a tu proveedor, al proveedor X, porque tú eres accionista de la empresa. Obviamente, si gana no sé, si gana la propuesta o el concurso, la gana tu empresa, entonces definitivamente, pero porque tú la has favorecido apropiándote o aprovechando tu puesto de trabajo, de las funciones y documentos que tienes, perfectamente, yo lo que voy a sancionar es eso.
No y si se pueden verificar, no hay una relación amical ni sentimental de por medio, simplemente que tú eres accionista de una empresa que me brinda un servicio. Entonces, ahí hay, pero no sanciono por conflicto de intereses, sino porque has adulterado documentos, porque has generado que el procedimiento de contratación de proveedores se haga de manera ilegal. Germán, a ver. A ver, Germán, perdón, Walter dice, no se puede usar este principio como un arma para despedir a una trabajadora que busca liberarse de un acoso laboral de un trabajador de confianza. Es una excelente pregunta, ¿no? ¿Qué sucede si un trabajador o trabajadora presenta una denuncia falsa ante el empleador, ante su comité de intervención y se investiga un acto de hostigamiento sexual, ¿no? Entonces, si efectivamente hay un acto de hostigamiento sexual, definitivamente se le tiene que sancionar al hostigador. Pero si se puede acreditar que la denuncia es falsa, la trabajadora tiene que ser despedida. Y de hecho, la ley de prevención e investigación de hostigamiento sexual laboral así lo plantea. Alejandra, señora, sí, Germán, se considera un conflicto de interés el hecho de que contrates a un proveedor, sea familiar o no. Definitivamente es un conflicto de interés, pero no se te sanciona por el conflicto de interés en sí, sino por lo que realices. Si a esto es una causal de despido, sí, Alejandra, es correcto, para las empresas es causal de despido, pero para evitarse papeleos, solo se espera que el contrato culmine para no renovar. Paola Guarderas. Hola, Paola. Paola señala una consulta. Tengo 3 años cumplidos laborando en una empresa en el área de atención al cliente. Mes de diciembre se termina tu contrato. Se aplica la suspensión perfecta de labores por 3 meses, pero en diciembre ya no me renueva el contrato. ¿Qué puedo hacer? Bueno, si es que hay una suspensión perfecta de labores, necesito que tengas claro, y en todo caso que todos tengan claro que la suspensión perfecta de labores es por un periodo máximo de 90 días, 3 meses. Ahora bien, dentro del estado de emergencia, la ley ha señalado a través del decreto de urgencia 038 de 2020, ha señalado que un marco temporal. ¿Hasta cuándo los empleadores pueden aplicar la suspensión sin goce de haber? Esto se da hasta 30 días calendarios después de la culminación del estado de emergencia sanitaria. ¿Cuándo se culmina el estado de emergencia sanitaria? Decretado en marzo, culmina el 4 de julio. Es decir, yo tengo hasta agosto como empleador para aplicar la suspensión perfecta. Pero ojo, es hasta agosto. Ojo, esto es con la normativa actual. Yo no te puedo decir qué va a pasar de aquí a diciembre, porque es incierto. Las normas salen de manera diaria, dada la complejidad de la situación. Entonces, bajo estos lineamientos actuales, con la norma, marco legal actual, yo te puedo decir que en diciembre tú ya no tendrías que tener una suspensión sin goce de haber. Y si se te renueva o no el contrato, ya queda a discreción del empleador el renovarte o no. Ahora bien, como lo planteé en las consultas anteriores, tú perfectamente puedes demandar judicialmente a tu empleador si es que tu contrato no cumple con las formalidades correspondientes exigidas por la ley. Y si no cumple con las formalidades, eso es lo que se llama como desnaturalización del vínculo laboral. Y tú ya no eres una trabajadora a plazo fijo, sino que eres indeterminada. Y por consiguiente, la única forma de extinguir el vínculo laboral indeterminado es por renuncia, mutuo disenso o por la comisión de una falta laboral grave. Entonces, más no por el vencimiento del contrato. Entonces, puedes demandar judicialmente la reposición o la indemnización al despido arbitrario cometido. Bien, sigamos. En la jurisprudencia número 2 que hemos encontrado, observamos sobre el principio de inmediatez, señala, en el procedimiento de despido previsto en el último párrafo del artículo 31, garantiza una adecuada racionalidad del carácter temporal entre la falta grave advertida, su imputación y la comunicación del despido del trabajador, debiendo existir proximidad entre conocimiento de la falta o su comisión y la sanción. Eso es lo que manifiesto. Ustedes tienen 3 puntos, 3 elementos o hitos referenciales. Primero, tienen la fecha de comisión de la falta grave. Tienen otra fecha, la cual es fecha en la cual el empleador tomó conocimiento de que el trabajador cometió la falta. Y como tercer punto, tienen la fecha en la cual el empleador inició el procedimiento de despido o inició el procedimiento sancionador. Como muchos de ustedes lo denominan procedimiento administrativo sancionador o PAD.
Entonces, esos tres hitos. El empleador tiene que justificar ese paso del tiempo con medios de prueba que evidencien actos conducentes de investigación y que acrediten justamente la complejidad de la investigación de la falta laboral imputada y por consiguiente no se vulnerará el principio de inmediatez. Germán, sí, efectivamente, pero lo que yo he señalado es el marco temporal final. La ley te dice, pueden aplicar, ojo, la suspensión la pueden aplicar a partir del 16 de abril. Pueden presentar sus solicitudes ante el Ministerio de Trabajo a través del aplicativo correspondiente. Pero solamente yo puedo suspender a mis trabajadores por 90 días. Ahora bien, la ley me determina un plazo máximo, es decir, hasta el 30 días calendarios después de la culminación del estado de emergencia sanitaria. Entonces, si el estado de emergencia sanitaria culmina el 4 de julio, 30 días calendarios posteriores, estamos hablando de 4 o 3 de agosto, entonces hasta esa fecha, el empleador, según su decisión libremente, puede acomodar los 90 días. Estamos ahorita en abril, mayo, junio, julio. 90 días culminan en julio, pero quizás el empleador aplica la suspensión desde mayo. Entonces tengo mayo, junio, julio, todo julio. Quizás el empleador aplica la suspensión en julio. Ok, no puede aplicar los 90 días, pero sí hasta el 3 o 4 de agosto. ¿Cuánto tiempo había suspensión? 1 mes y 3 días o 4 días. Pero dentro de ese marco temporal, el empleador puede aplicar la suspensión. ¿Hasta un máximo de 90 días? Sí. ¿Puede ser menos? Sí, puede ser menos, siempre y cuando se respete ese marco temporal. Sigamos. Otro planteamiento del Tribunal Constitucional. Y lo cito, según el expediente, la sentencia que confirma la condena al recurrente por el delito de usurpación le fue notificada a la emplazada el 2 de abril del 2004. En consecuencia, a partir del día siguiente, a esta fecha, debe comenzar a computarse el plazo razonable para que el empleador pueda proceder con el despido de un trabajador. Hasta aquí. Plantearles algo. Una causal de despido del trabajador puede ser la comisión de un delito doloso. Pero ojo, se configura cuando exista una sentencia firme y consentida, una sentencia condenatoria por parte de un juez penal. Si es que, por ejemplo, a Alejandra la denuncian por un delito, yo como empleador, cuando tenga conocimiento de esa denuncia, yo no puedo aplicar el despido por comisión de delito doloso. ¿Por qué? Porque Alejandra tiene derecho a la presunción de inocencia. Entonces, Alejandra será inocente hasta que un juez penal determine lo contrario mediante una sentencia firme y consentida, es decir, sentencia que ponga fin al proceso judicial penal y la condene. Entonces, en este caso muy particular, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre un caso donde un trabajador se le denunció por un delito doloso e incluso fue condenado con una sentencia firme y consentida. Esta sentencia fue notificada el 2 de abril de 2004. Es decir, el empleador tuvo conocimiento desde el 2 de abril del 2004. Pero el empleador inició el procedimiento de despido por esta causal, por la comisión de falta grave, el 12 de mayo. Es decir, y el Tribunal Constitucional lo señala, es decir, dentro de un plazo razonable para que pudiera adoptarse la decisión de despido por causal, la condena penal de delito doloso. Por tanto, resulta evidente que el empleador ha obrado prudentemente. Es decir, en este caso, el empleador ha tomado conocimiento el 2 de abril, ha pasado cerca de mes y medio, y para el Tribunal Constitucional señala que para este caso, muy puntual, entonces el transcurso de ese mes y medio donde el empleador podría tomar una decisión, perfectamente es válido ese transcurso del tiempo. Y de acuerdo al Tribunal Constitucional, en este caso en concreto, hay un plazo razonable. Jesús, hola Jesús, ¿qué tal? Señala, doctor, ¿y si la empresa no llegara a presentar la documentación para la suspensión perfecta, de igual forma se aplica? No. A ver, Jesús, la suspensión perfecta en labores tiene un procedimiento formal ante el Ministerio de Trabajo y el estado de emergencia, su regulación en el estado de emergencia, no le exime de esa formalidad. Entonces, para que el empleador
realice una suspensión perfecta a sus trabajadores, previamente ha debido de seguir un procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Simple, presentar una solicitud a través del aplicativo virtual, lo que se aplica para este estado de emergencia, por las restricciones de libre tránsito que existen, enviar todos los documentos a través del aplicativo, presentar la solicitud, tienes una constancia de haber enviado la solicitud, el Ministerio de Trabajo va a analizar esa información, va a determinar si es procedente o no tu solicitud de suspensión, y en base a eso te va a fiscalizar. ¿Desde cuándo es aplicable la suspensión? Desde que tú presentas la solicitud. Entonces, queda claro que el empleador no puede iniciar la suspensión si es que no ha presentado la solicitud ante el Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, si yo aplico la suspensión, te digo, ¿sabes qué, Jesús? El día de hoy se suspende la relación laboral, pero yo puedo verificar que mi empleador no ha presentado su solicitud ante el Ministerio de Trabajo, entonces esa suspensión es ilegal. Alejandra pregunta, ¿cuándo se aplica una suspensión perfecta? O quizás la pregunta sería, ¿para qué se aplica una suspensión perfecta? A ver, para acomodar un poco con la pregunta de Germán. Hay muchos causales de suspensión perfecta. Bien, Alejandra, ante tu interrogante, el Estado, a ver, partiendo de la ley laboral ordinaria, frente a un escenario donde no hay un estado de emergencia, la ley establece que en los casos de caso fortuito, fuerza mayor, por ejemplo, que mi empresa se incendie por completo, eso es una fuerza mayor, yo lo que hago es, a todos mis trabajadores, suspendo la relación laboral porque no hay un lugar donde los trabajadores puedan realizar los servicios. Entonces, yo tengo que hacer un procedimiento formal ante el Ministerio de Trabajo. Pero ojo, antes de aplicar la suspensión perfecta de labores, antes de todo ello, la ley te dice, esa medida de suspensión perfecta es excepcional. Primero tú tienes que garantizar haber transitado o utilizado otras vías, como por ejemplo, el otorgar vacaciones. No tienes un lugar donde los trabajadores puedan realizar labores, ok, que los trabajadores gocen sus vacaciones que le debes, o que los trabajadores te presenten una solicitud de adelanto de vacaciones, y si no tienen vacaciones y ya gozaron, y no tienen quizás para adelantar vacaciones, ok, quizás da una licencia con goce de haber, o haz un acuerdo de reducción de remuneraciones. Ahora bien, traslademos esa situación al estado de emergencia, porque se aplican las mismas causales. Caso fortuito, fuerza mayor. Este tema es un caso fortuito. Bien. Se cumple la causal. Ahora bien, la ley te dice, es una medida excepcional y tú tienes que verificar si es que tú puedes contar con realizar otras medidas, adelante vacaciones, otorgar vacaciones. Pero aquí le añaden un dato adicional. Pero a pesar de ello, si es que tú no tienes la disponibilidad o la solvencia económica por el estado de emergencia, puedes aplicar la suspensión sin goce de haber, pese a no haber otorgado previamente vacaciones, a haber no otorgado una licencia con goce de haber, a no haber reducido. ¿Por qué? ¿Por qué, Alejandra? Porque hoy por hoy hay empresas que, sobre todo sector cines, por ejemplo, de entretenimiento, sector restaurantes, desde el 15 de marzo no están realizando labores algunas y por él no tienen ningún ingreso, ni uno. ¿Correcto? Entonces, ellos perfectamente pueden decir, a ver, no tengo ingresos desde hace un mes, tengo que seguir cumpliendo con pagar mi planilla mensual, es decir, mi cadena de pago, que es mis trabajadores, a los proveedores, a los préstamos que tengo yo ya generados y proyectados en todo el año. Entonces, esos gastos. Entonces, ¿de qué me sirve hoy por hoy que no tengo ingresos adelantar vacaciones? Porque como tú bien sabes, el adelantar vacaciones implica un pago de las vacaciones. Entonces, pero el problema es, no tengo liquidez. Luego, pasamos al siguiente supuesto. Reducción de remuneraciones hasta 9.30, el mínimo vital. Bueno, pues tengo 100 trabajadores. Una planilla no sé, de 900,000 soles. No lo sé, ¿no? O de 90,000 soles. Pero no tengo ningún ingreso.
Así, con la reducción, no tengo ningún ingreso. Y si me obligas a mí a pagar mi planilla mensual, no voy a poder cumplir con pagarle a mis proveedores, con pagarle al banco. Y eso es justamente lo que el Estado quiere evitar. Primero, que no se produzcan despidos, porque para la reactivación necesitan trabajadores, que el movimiento económico va a la redundancia, tenga una dinámica con la ayuda de los trabajadores. ¿Por qué? Porque mientras más trabajadores, eso implica que las personas, los ciudadanos, van a tener ingreso. Al tener liquidez, van a tener que comprar víveres, comprar alimento, hacer gastos, y eso mueve todo el aparato económico del país. Del mismo modo, el empleador, por otro lado, garantizar el cumplimiento de la cadena de pagos. Porque si no le pago a mi proveedor, imagínate, multiplica eso, que tú le brindas un servicio a un restaurante y ese restaurante no te paga. Ahora bien, multiplica eso a 10 restaurantes que no te pagan. Obviamente, todo es una cadena. Si tus proveedores o tus deudores no te pagan, tus clientes no te pagan, tú no puedes pagar, no vas a tener liquidez para pagar la planilla. Y así es una cadena de pago que lo que no se quiere, lo que el Estado no quiere es romper esa cadena de pago. Y por eso se da la suspensión bajo las causales y situaciones que te he mencionado. Bien. Melina señala, se puede enviar una suspensión perfecta a una gestante. Es un dato muy interesante. Las gestantes tienen una protección, ojo, contra el despido arbitrario y al mismo tiempo contra los actos de discriminación. Ahora bien, si yo puedo mapear a qué trabajadores se van de licencia con goce de haber porque no tengo liquidez en la empresa y lo puedo sustentar económicamente, mis balances contables, estados financieros, el costo de mi planilla, mis clientes no me han pagado, entonces perfectamente en base a criterios objetivos, antigüedad, experiencia, no tengan ningún tipo de antecedentes disciplinarios, yo perfectamente puedo aplicar una suspensión perfecta a una trabajadora gestante. Pero ojo, siempre y cuando evitando actos de discriminación. Hola Aurora. Aurora señala o pregunta, suspensión perfecta de labores, el empleador tiene que presentarlo ante el Ministerio de Trabajo, el Estado establece ley ordinario, por ejemplo, si la empresa se enciende, bueno, es la respuesta que está dando Aurora, ¿no? Efectivamente, Aurora, es lo que mencionas es correcto, ¿no? Había una... Bien. Me pareció ver una pregunta. Ah, de Germán. Doctor, también puede ser por suspensión disciplinaria, es decir, suspensión sin goce de haber. A ver, una cosa es la suspensión sin goce de haber como consecuencia de una medida disciplinaria y otra cosa es la suspensión perfecta de labores. Es otra figura diferente. No hay que confundirla. Entonces, eh, si yo tengo un trabajador que realiza labores porque donde trabaja es una empresa que tiene un servicio esencial, pero comete una medida disciplinaria, yo perfectamente lo puedo sancionar cumpliendo con todos los criterios que vamos estudiando en la fecha. Puedo aplicarle una suspensión sin goce de haber de un día a 2 días, dependiendo y siempre respetando el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Pero es una figura totalmente diferente, que que ha sido generada como consecuencia de la comisión de una, de una falta laboral. Pero la figura de la suspensión perfecta de labores, que es otra figura, una cosa es la suspensión sin goce de haber, y otra cosa es la suspensión perfecta de labores, figura y herramienta legal válida, se aplica para un caso de caso fortuito fuerza mayor. Hola Rosa, ¿cómo estás? Buenas noches. Entonces, ¿puedo enviar de vacaciones a mi cocinero del periodo de emergencia? Sí, efectivamente, puedes enviar o sacar de vacaciones o otorgarle vacaciones a tu trabajador. Claro está, eso implica que tú tienes que pagarle la remuneración vacacional correspondiente, ¿no? Si lo puedes hacer sin que afecte tu liquidez y que no ponga en peligro la integridad económica de la empresa, no hay ningún problema, se recomienda porque el Ministerio de Trabajo eso es lo que analiza, ¿no? Que tú hayas adoptado alguna otra medida eh, válida para garantizar que el trabajador tenga liquidez y se mantenga el vínculo laboral. Pero si no tienes ninguna otra medida, porque no tienes dinero, no tienes ninguna inyección de capital, entonces se procede con la suspensión perfecta de labores. Bien.
Sigamos. Ese es un tema sumamente interesante que deben tenerlo en cuenta porque se cambió mucho el criterio en el año 2017. Es referente al debido proceso. ¿Qué implica el debido proceso? Está regulado en la Constitución, en el artículo 139, en el numeral 3. ¿Qué implica el debido proceso? Señala que todo proceso administrativo sancionador o que implique una sanción al trabajador debe establecer ciertos parámetros que garanticen el derecho de defensa del trabajador. ¿Por qué? Porque siempre opera el principio la presunción de inocencia. Entonces, ¿qué es lo que se hacía antes? Y lo explico muy claro. Antes del 2017, antes de esta sentencia casatoria emitida por la Corte Suprema, solamente se seguía con un procedimiento, entiende ese procedimiento como tal, enviar carta, esperar descargo del trabajador, para los casos de despido. ¿Por qué? Porque la ley establece claramente cuál es el procedimiento de despido. Enviar una carta de preaviso de despido, otorgar 6 días para que el trabajador presente sus descargos, es decir, ejerza su derecho de defensa, y finalmente enviar la carta de despido definitivo. Es el único procedimiento que está regulado en la ley, Ahora bien, la Corte Suprema señaló que para garantizar hay que extender ese procedimiento y aplicarlo de manera similar, no igual, porque son documentos diferentes, aplicarlo para otras sanciones diferentes al despido. Es decir, así el trabajador comete una falta laboral leve o se le va a aplicar una suspensión sin goce de haber, yo tengo que seguir con un procedimiento. Es decir, tengo que enviarle una carta, primero, imputándole la falta laboral, respetando el principio de tipicidad, haciéndole conocimiento cuál es la falta laboral que ha incumplido, y se le va a otorgar un plazo razonable para que presente sus descargos. No son 6 días, dependiendo de la falta. Si es una falta que se puede corroborar de manera inmediata, yo le puedo dar un plazo razonable de 2 días hábiles para que presente sus descargos. Con o sin descargos, yo analizo la situación y si no desvirtúa las imputaciones que yo le he realizado en la carta, recién ahí procedo con aplicarle una medida disciplinaria, sea una llamada de atención o una suspensión sin goce de haber. Lo que importa aquí es que se garantice el derecho de defensa. Si no se hace así, y se hace como antes se hacía, valga todo este parafraseo, yo lo que hacían las empresas era, Luis cometió una falta, o Walter cometió una falta, y yo, el día que tuve conocimiento, le envié una carta diciendo, ¿sabes qué? Te suspendo 2 días. O te pongo una llamada de atención porque has cometido una falta. Es decir, no le otorgo el derecho de defensa o un tiempo razonable para que el trabajador pueda defenderse, pueda desvirtuar, ¿no? Entonces, eso ha sido cambiado en el 2017 a través de la Corte Suprema. ¿Y cuál es el procedimiento que se debe seguir? Señores, todo lo que hemos hablado se resume en este flujograma. Ténganlo muy en claro. Vamos a ver, lo primero hay que ver las interrogantes. Bien. Hola, Luz. Luz pregunta, ¿dónde podemos ver si la empresa ya realizó la solicitud de suspensión perfecta de labores? Bueno, lo que se puede hacer, Luz, es que tú puedes llamar al Ministerio de Trabajo y solicitar información referente a ese tema. O 2, lo que puedes hacer es enviarle una carta a través de un correo electrónico o un WhatsApp a tu empleador solicitándole que te haga llegar la constancia de presentación de la solicitud de la licencia de la suspensión perfecta de labores. ¿Por qué? Porque cuando el empleador genera o presenta su solicitud a través del aplicativo, lo que se va a generar es una constancia. En esa constancia se va a generar un número de expediente. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Trabajo va a analizar la información la solicitud que le ha presentado la empresa, quizás le pida documentos que sustenten justamente la insolvencia que acredita o que motiva la suspensión, y ya será el Ministerio de Trabajo, a través de los inspectores de la SUNAFIL, quienes determinen si esa suspensión es legal o no es legal. Pero sí te va a generar un número de expediente. Con ese número de expediente quizás puedes hacerle seguimiento en el Ministerio de Trabajo de manera remota. Bien, Germán. Doctor, pero bajo el concepto, cesa temporalmente la obligación del trabajador de prestar servicios, contratado, y la del empleador de pagar la remuneración sin que desaparezca el vínculo laboral, también se considera una suspensión perfecta. Es que justamente eso tú mismo te estás respondiendo. Yo te estoy señalando que
o les estoy explicando que en la consulta anterior, tú me hablabas de una suspensión sin goce de haber. Ok, ahora mencionas una suspensión perfecta. Efectivamente, o sea, ahí tú ves que hay una diferencia, pero es una diferencia más que todo terminológica. Bajo el principio, no hay trabajo, no hay remuneración. Esa es una suspensión, pero que la consecuencia ha sido generada porque es una figura legal totalmente diferente, como consecuencia de un caso fortuito o fuerza mayor. La suspensión sin goce de haber, tiene como consecuencia que efectivamente no trabajas, no te pago ese día, efectivamente, pero es una figura legal diferente, denominada suspensión sin goce de haber, que ha sido generada por que es considerada como una medida disciplinaria. En cambio, la suspensión perfecta de labores no es una medida disciplinaria, sino es una herramienta para los casos, para suspender la relación laboral de manera perfecta, como consecuencia de un caso fortuito o fuerza mayor. Situación diferente a la suspensión sin goce de haber. Osvaldo señala, ¿y si le concedo su solicitud de hacer sus descargos orales al procesado, estaría atentando contra el debido proceso? Bueno, si pasa eso, no lo tomes como procesado porque es un tema más judicial, pero al investigado o al trabajador imputado, lo que te va, mira, si tú haces eso como empleador, yo lo que haría como trabajador o como abogado del trabajador es decir, oye, señor Germán, Osvaldo, hay que alegar que no cumplió con el debido proceso. Bien, ¿cómo hago eso? Bueno, di que puedes hacer que no ha mantenido estos descargos orales, que en ningún momento te dieron la oportunidad. Y ahora bien, ¿quién debe cumplir? ¿De quién es la obligación ante el Poder Judicial de probar que siguió con el debido proceso? ¿Del trabajador o del empleador? Es del empleador. Entonces, el empleador estaría obligado de cumplir con una formalidad, de demostrar que cumplió con la formalidad, que le dio un plazo razonable y que presentó los descargos. Si es que no se logra acreditar eso, entonces el empleador ha cometido una falta. ¿Por qué? No porque ha vulnerado los derechos del trabajador, sino porque no tiene evidencia o rastro de haber garantizado el derecho de defensa. Entonces, ello puede jugar en contra. Por eso, todo por escrito, señores. Es una recomendación que se les da. Todo por escrito porque se ha dado casos donde incluso hay trabajadores que han cuestionado su renuncia o han cuestionado un mutuo disenso. Y en mi cara pelada me han dicho, esa no es mi firma. Y con un juez se ha tenido que llevar a cabo una pericia grafotécnica y ha corroborado que era la firma del trabajador. Entonces, incluso hay trabajadores que te firman la renuncia o el mutuo disenso, pese a que tú le pagas un dinero, porque es una figura legal válida, y te ponen otra firma, para definitivamente después decir, bueno, no es mi firma, ¿no? Entonces, por eso es que el empleador tiene que cuidarse, que todo esté escrito, que se tiene que verificar la firma. Por eso es que la firma en estos mutuos disensos o renuncias tiene que ser constatada por un notario que certifique que la firma del señor, del trabajador, es efectivamente del trabajador, ¿no? Son maneras de protección que se le da al empleador para que luego no le cuestionen su procedimiento interno. Germán señala, en el 2019 tuvimos una paralización por reclamo sindical. Esto fue por 30 días. Esos días paralizaron a todos los trabajadores sin pago alguno por 30 días, excepto el personal de confianza. Si, como usted dice, es terminología, al final, en ambos casos se cumple el principio que se suspenden las labores y la remuneración. A ver, Germán. En este caso que tú planteas, donde ves un tema de paralización sindical, entonces tienes que tener en cuenta que es una causal totalmente diferente a las estipuladas para la suspensión perfecta de labores. Y del mismo modo, también es diferente a la suspensión sin goce de haber, porque ninguna de ellas se ha dado como consecuencia de una aplicación de una medida disciplinaria. Efectivamente, Osvaldo, es lo mismo que yo te diga, si tú no vas a trabajar un día porque es una falta injustificada, yo te pago y no trabajas.
¿Es una suspensión perfecta de labores o es una, o en todo caso te lo planteo, es una suspensión sin goce de haber? No, ninguna de las dos. Es ninguna de las dos. No es ninguna. Pero ojo, no hay trabajo, porque no fue a trabajar el trabajador. Y por ende, no hay remuneración. Pero yo simplemente lo que le hago es, le descuento por falta, por inasistencia injustificada. No por una suspensión perfecta de labores, no por una suspensión sin goce de haber. ¿Te das cuenta? Todo radica en que en las herramientas laborales existentes. ¿Que generen los mismos efectos? Sí, pueden generar los mismos efectos, pero no quiere decir que sean lo mismo. Osvaldo pregunta, para presentar los escritos de descargo en un PAD, ¿es necesario sea también se suscriba por abogado defensor? No, no es necesario que, no es necesario, Osvaldo, que se plantee, que los descargos del trabajador vayan con la firma de un abogado. No, no se puede hacer. Ahora bien, si tú me dices, hay la posibilidad en este estado de emergencia donde quizás el trabajador no tiene, no sé, no tiene Word, no tiene computadora, ¿cómo hago los descargos? Bueno, hay que ver modalidades que puedan garantizar medidas a distancia, pero que se pueda garantizar la certeza del otorgamiento del derecho de defensa. Bueno, hay que hacer una llamada por Skype, por celular o por FaceTime. Y esto yo lo grabo. Yo grabo y le digo al trabajador, señor Germán, señor Osvaldo, esta conversación va a ser grabada y usted puede oralizar, leer sus descargos que ha redactado en un papel, oralizarlos. Y esto va a quedar grabado y va a formar parte del expediente de procedimiento administrativo sancionador. ¿Correcto? ¿Es válido? Efectivamente es válido. ¿Por qué? Porque el empleador va a poder mostrar ese video donde se le grabó, donde el trabajador tiene pleno conocimiento que se le está grabando y se graba para ejercer su derecho de defensa. Entonces, yo como empleador analizaré esos descargos orales y dentro del procedimiento de despido, adjunto en el expediente o dentro del procedimiento sancionador, sea de despido o no, yo adjunto un CD o una memoria con ese chat, con esa grabación. Y con eso el empleador ha otorgado derecho de defensa y garantiza la certeza para que el trabajador luego no le desconozca esos descargos. Hola Lilian, ¿qué tal? Buenas noches. Señala, ¿se puede grabar el momento cuando entrega documentos? Sí, Lilian, efectivamente. Y de hecho, yo lo he hecho hace poco con una consulta que me hicieron unos clientes. Efectivamente, el estado de emergencia no le da viabilidad o carta libre al empleador para que cometa ilegalidades, ni al trabajador para que cometa cualquier falta laboral y quede impune. Es igualdad en ambos lados. Ambos tienen que cumplir con la legalidad. Perdón. Lo que se tiene que hacer aquí, Lilian, es que tú tienes que generar todos esos documentos. Es un poco complicado, perdón, no documentos, sino pruebas. Tienes que asegurar, por ejemplo, si le vas a enviar por correo una carta de imputación o una carta de preaviso de despido, no sé, hay correos institucionales que tienen la configuración de MailTrack o MailTrack u otras configuraciones que te garantizan, así como el WhatsApp, un check que te dice el correo fue recepcionado por la otra persona y otro check que te avisa que ese correo fue abierto. Entonces, esa constancia de recepción digital la puedes utilizar tú como prueba para decir, yo le di oportunidad, le comuniqué al trabajador para que presente sus descargos. Porque el trabajador te puede decir, yo no sabía que estaba en un procedimiento administrativo sancionador, nunca me llegó el correo, nunca lo abrí, por eso es que no presenté los descargos. Puede pasar, pero hay que adoptar las medidas pertinentes. Ojo, esto se tiene que analizar cada caso en concreto porque cada trabajador es un universo diferente. Quizás es un trabajador que no tiene correo electrónico y eso es perfectamente razonable. Lo vemos en el sector construcción civil, lo vemos en el sector agrícola. Yo no le puedo decir a un trabajador obligarlo a tener un correo electrónico porque quizás no tiene una computadora lamentablemente en su casa. Entonces, ¿qué puedo hacer como empleador? Adoptar otras medidas para acreditar eso. Ahora bien, si no lo puedes acreditar, Lilian, yo te recomendaría que se le avise que se va a suspender la investigación hasta que se levante el estado de emergencia. Con esa carta donde tú le dices, o esa comunicación por WhatsApp, no lo sé, y le tomas una captura de pantalla, donde le dices, se va a suspender la investigación, ¿garantizas qué cosa?
cumplir con el principio de inmediatez. ¿Por qué? Porque se entiende que ese paso del tiempo, de aquí hasta que se levanten las restricciones del libre tránsito, efectivamente, tú no has podido investigar porque es imposible. Entonces, apenas se levante la medida de restricción, reanuda las actividades de investigación. Entonces, así cuidas a que se siga con el proceso, se respeten los derechos laborales y además los principios que hemos venido estudiando. Ruth señala, las empresas agroexportadoras pueden tomar la decisión de liquidar la empresa porque se están viendo afectadas al no exportar. ¿Esa medida es legal? A ver, ya el tema de la extinción por liquidación ya es un ámbito diferente incluso a la suspensión, y es un tema ya más radical. De que puede darse, sí, puede darse. La empresa entra a un concurso, a un proceso concursal, perdón, de liquidación, y lo que se hace ahí es, bueno, la empresa se va a extinguir, tengo muchas deudas, y se procede con entrar a un concurso. ¿Qué implica un concurso? Que todos los deudores, la SUNAT, los proveedores, los propios trabajadores que no le pagan planillas hace 6 meses, entran a un saco, por así decirlo, a un grupo de acreedores de esa empresa, y cuando se empieza a rematar todas las cosas de la empresa, con ese dinero que se haga producto del remate, se procede con pagar las deudas de la empresa. ¿Quién tiene prioridad? Prioridad tienen los trabajadores. Las deudas laborales tienen prioridad sobre cualquier otra deuda empresarial. ¿Qué le sigue? Las deudas tributarias. Se le va a pagar la SUNAT. Y luego, el restante, el remanente, son para pagar las deudas civiles o comerciales que tengan con los proveedores, deudas financieras que tengan con los bancos, con alguna entidad bancaria o financiera, cajas municipales o de ahorro, lo que sea. Pero se da de esa manera. ¿De qué es legal o no? Ya depende de cómo lo acredite la empresa y qué documentos tiene. ¿Por qué? Porque yo perfectamente como empresa puedo hacer, ¿sabes qué? Cierro esta empresa y hago otra empresa, ¿no? Entonces, eso es una simulación fraudulenta. Eso es sacarle la vuelta a la ley. ¿Se puede dar? Sí, pero ya depende de los trabajadores que presenten la denuncia correspondiente y puedan hacer efectivos sus derechos a través de una fiscalización laboral por parte de la SUNAFIL y pueda efectivamente sancionar a estas empresas fraudulentas. Bien, como pueden ver de este procedimiento, vemos un primer punto, la comisión de la falta laboral. Entonces, entre la comisión de la falta laboral y el segundo punto, que el empleador toma conocimiento, porque tú no le puedes decir, empleador, tú me has podido sancionar antes, pero ¿cómo te puedes sancionar si no tenía conocimiento? ¿En base a qué te va a sancionar? Entonces, ahí tiene que haber inmediatez. Se tiene que probar que no tenía conocimiento, que yo recién tuve conocimiento 5 meses después como consecuencia de una auditoría contable, ¿no? Entonces, una vez que yo tuve conocimiento, tengo que realizar un tercer elemento, la investigación de la falta. Y entre ese plazo, entre la investigación, la toma de conocimientos y la sanción, el procedimiento de sanción, tiene que haber también inmediatez, un plazo razonable. ¿Qué tengo que justificar ahí? Que el paso del tiempo se ha producido como consecuencia de todos los actos de investigación. Un documento que yo le remito a Recursos Humanos para que me dé su opinión respecto a este tema, otro documento a mi área operativa de la empresa para que me dé determinada información. Otro documento en el cual pido la declaración de determinados testigos. Perfecto. Todo, si yo acredito todos esos actos conducentes de investigación, entonces le voy a demostrar al juez o al juez que la falta laboral es compleja y que es necesario que ese plazo razonable sea de 3 meses, 4 meses. ¿Para qué? Porque lo que estoy haciendo es generando certeza para poder sancionar al trabajador. Sería digamos, sería incluso ilegal que se le obligue a la empresa a que sancione al trabajador dentro de un plazo de 30 días. Porque si es muy complejo, va a llegar los 30 días y no voy a tener los elementos de prueba necesarios. Y las empresas lo que van a hacer es incluso despedirlos, pese a que no tienen la certeza. Entonces, para evitar eso, porque sería una ilegalidad por parte del gobierno, del Estado, frente al empleador, lo que hace es señalar un plazo razonable. No establece un plazo
directo y concreto, sino un plazo razonable. Ahora bien, ¿qué genera esto? Genera la obligación del empleador de probar que ese plazo razonable ha transcurrido como consecuencia de actos conducentes de investigación. Bien, luego que yo culmino la investigación, procedo con la comunicación, porque ya tengo la certeza de la comisión de la falta laboral, leve, grave o muy grave. Entonces, con la certeza, yo lo que hago es envío un procedimiento, una carta. Correcto. Como les comentaba, habiendo combinado la investigación y teniendo la certeza, dentro de un plazo razonable, también como pueden ver aquí, se tiene que respetar la inmediatez, porque de nada sirve que yo el día de hoy tenga todas las pruebas y le haga llegar recién el documento de aquí a el 1 de mayo. Es decir, hay 10 días aproximadamente que no puedo sustentar por qué no le envié el comunicado, ¿no? Entonces, tiene que haber inmediatez. En esa carta, ¿qué va a contener? Va a contener una narración de los hechos de la falta laboral, las investigaciones, por ejemplo, cito, bueno, de acuerdo a la declaración del señor tal, ha señalado esto, 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 ¿no? Que corroboran justamente los hechos. Y las pruebas. ¿Qué pasa con las pruebas? Tengo que adjuntarlas. Si tengo grabaciones, bueno, pues tengo que adjuntar un CD, un DVD o un USB donde tenga ahí fotos, tenga grabaciones, tenga todos los medios de prueba, pero todos los documentos que sustenten el procedimiento sancionador y o procedimiento de despido tienen que tiene que tener todos los medios de prueba. ¿Para qué? Para garantizar el derecho de defensa del trabajador. Se le da un plazo razonable, que en el procedimiento de despido son 6 días, pero en un procedimiento administrativo sancionador diferente al despido, para una suspensión sin goce de haber o para una amonestación, una llamada de atención, puede ser de 2 días, 3 días, dependiendo de la complejidad de la falta. ¿Correcto? Entonces, el trabajador tiene ese plazo para presentar los descargos. Si no los presenta, entonces va a corroborar justamente lo que le estoy imputando y procedo con el documento de sanción, que puede ser una carta de despido, pero si es una sanción diferente, puede ser una llamada de atención o una suspensión. Pero tengo que en ese documento reiterar los hechos, reiterar la imputación y señalar que no ha habido descargos y por consiguiente se sigue se corrobora la falta imputada, ¿no? Y por consiguiente se procede con la medida disciplinaria de suspensión o la llamada de atención. Ahora bien, si se presentan los descargos, tengo que argumentar en esos documentos que con fecha tal se han presentado los descargos, en los cuales señala TATA, ABCD, y la empresa, si es que esos descargos no le convencen y se ratifique en su posición de sancionarlo, entonces tiene que desvirtuar cada uno de los argumentos de defensa que ha presentado el trabajador. Habiendo desvirtuado todo, procede con aplicar una medida disciplinaria de suspensión sin goce de haber o una llamada de atención. Ahora bien, ¿qué pasa si el trabajador no está de acuerdo con esa sanción impuesta? Bueno, si no está de acuerdo, tiene 4 años, un plazo de 4 años para ir al Poder Judicial, presentar su demanda, solicitando la impugnación de la medida disciplinaria impuesta. Y ante el juez podrán corroborar si efectivamente aplicó la sanción aplicada es legal o no es legal. ¿Por qué? Porque aquí el empleador es juez y parte. Entonces, es lo que se llama etapa administrativa. Ahora bien, quizás si el trabajador no está de acuerdo con el razonamiento del empleador, entonces puede acudir a un tercero imparcial, que es el juez, quien analizará si el trabajador o el empleador tiene la razón.
Bueno, señores, creo que nos hemos excedido un poco el tiempo. Disculpen por la interrupción del audio. No contaba con que se parara mi celular, pero nada, hemos podido retomar los últimos 5 minutos, pero concretando algo muy importante, que es esto, explicando todo este flujograma, que es sumamente importante y que es algo muy novedoso. Ojo, en el derecho hablamos de algo muy novedoso, algo que se ha dado hace 3 años, porque hace 20 años, o desde el 2017 para atrás, hasta el año 1993, no estaba regulado nada de ello. Hablamos de 14, más de 24 años. Entonces, ténganlo muy, muy, muy en claro. Todo este nuevo procedimiento, que incluso yo he tenido que asesorar a las empresas y darles una charla a los jefes de recursos humanos para que hagan todo esto claro y lo tengan presente en el momento de aplicar medidas disciplinarias. Si no, podrían haber contingencias laborales y el trabajador podría demandar por la vía judicial correspondiente. Del mismo modo, es importante que los trabajadores tengan en cuenta esto para que hagan valer su derecho. Una pregunta interesante. El trabajador que no está de acuerdo con esta medida disciplinaria, ¿por qué se va al Poder Judicial y no se va a la SUNAFIL? Bueno, porque la SUNAFIL no tiene competencias para investigar si es que una sanción ha sido bien impuesta o no. Entonces, frente a ello, se van ante el Poder Judicial. Bueno, señores, no sé si tienen alguna duda sobre este cuadro, sobre este flujograma. No, Germán, para nada, para nada. Yo feliz con las preguntas, las interrogantes, porque eso nos ayuda justamente, por ejemplo, un dato muy interesante generado por tus preguntas, diferenciar la licencia con goce de haber, perdón, una licencia sin goce de haber, la suspensión perfecta de labores, la suspensión sin goce de haber. Eso es un dato sumamente interesante, que quizás yo no la coloqué en las diapositivas, pero sale como consecuencia de estas preguntas y todos nos retroalimentamos de esta información y entre todos sacamos conclusiones muy, muy interesantes. Entonces, la idea es que ustedes vayan adquiriendo conocimientos, vayan perfeccionando los conocimientos y también se absuelvan sus consultas a través de todo esto. Entonces, ténganlo muy claro. La idea, como les digo siempre, es no hay que salirnos mucho de las interrogantes del tema, pero nada, hay que avanzar en la medida de lo posible para cumplir con el cronograma establecido y bueno, siempre hay que guardar un poco de espacio para absorber tus consultas. Yo no tengo ningún inconveniente de absorber todas tus consultas, más bien me gusta mucho que pregunten. De hecho, yo en mis clases presenciales soy muy preguntón, cosa que no lo puedo hacer aquí, porque si no demoraría mucho, pero nada, me interesa mucho que todo esto siga. Alejandra, sigues con el tema de conflicto de intereses. Nada, me parece muy bien que sigas en tu posición y la idea es que le des el sustento correspondiente, ¿no? No solamente basarse en experiencias personales, en lo que hagan las empresas, sino hay que analizarlo todo y darle una argumentación legal y de hechos que puedan darle mayor sustento. Entonces, no, claro, es un tema sumamente interesante y es por eso que las interrogantes, las respuestas que yo te he dado son las que, desde mi punto de vista, serían las más adecuadas. Te digo por la experiencia, quizás me ven muy joven, pero pese a mis 31 años de edad, créanme que tengo la experiencia laboral necesaria porque asesoro empresas, sé cómo piensan las empresas, sé cómo actúan las empresas, también asesoro trabajadores, así que tengo mucha experiencia respecto a todos estos temas. Y la información, los casos que yo les planteo, es quizás situaciones que se han dado en otras empresas, interrogantes que en su momento he tenido que analizar, pero que eso es lo que a mí me emociona mucho el derecho laboral, porque el derecho laboral es muy cambiante en el sentido de que la misma recomendación no se la puede dar a la empresa agrícola que a la empresa constructora o a la empresa financiera. Entonces, son universos diferentes que tú tienes que analizar muy al detalle todas estas recomendaciones y lineamientos laborales correspondientes. Entonces, es muy interesante todo esto. Y nada, señores, insisto, ustedes están acá, sea quizás porque tengan más tiempo por el estado de emergencia, pero
que esto se sume fuera del estado de emergencia. Bienvenidos a todos los diplomados del CORLATS que vayan a hacer. De hecho, se les invita a todos cuando se levanten estas medidas restrictivas, esperemos que muy pronto y se eviten muchas tragedias, a los diplomados presenciales, que son sumamente interesantes, y los puedan aprovechar en demasía. Entonces, o incluso también a los virtuales que se vienen dictando, ¿no? Me gusta mucho que haya mucha disposición por parte de ustedes, porque es importante que mantengan ese canal de conocimiento abierto, no simplemente limitarse al trabajo, limitarse a la obtención de un título y listo, luego no hay que adquirir nada más de conocimientos. Sigamos perfeccionando los conocimientos, nunca sabemos todo, nunca podemos llegar a saberlo todo, pero en el esfuerzo y la dedicación está el perfeccionamiento. Bien, señores, que tengan un buen fin de semana, no salgan de sus casas, cumplan con las medidas de prevención y control, espero que no tengan ningún inconveniente con esta situación sanitaria complicada, y bueno, que tengan muy buenas noches, hasta luego.